está el link de cómo anotarse y toda la papa. Anótense porque esa planilla no la manejo yo, la manejan desde el departamento de básicas y a mí me van a decir, mira Pablo, se anotaron tantas personas para rendir. No pierdan la oportunidad de rendir por eso, por favor. Son dos los requisitos. Uno, estar en mis comisiones, es decir, tienen que ser o de la 201 de eléctrica y estar registrados en el sistema, en la 201 de eléctrica, o la 202 de química, y estar registrado y tal. Si son de otra comisión, tienen que rendir en la comisión que les corresponda. Y además, anotarse por esa planilla. Anótense por esa planilla. Era martes 15, ¿no? ¿O lo tengo mal anotado? No, era martes 15 para los químicos, sí. ¿Puse algo mal yo? Sí, la 202 rinde el martes 15. Tienen tiempo hasta el viernes para poder anotarse. ¿Está bien? La otra cosa que les digo a todos es, en análisis 2 no existe nada ni remotamente parecido a dar el presente o esas cosas. Eso quiere decir que si ustedes no vienen al parcial, sí tienen igual derecho al recuperatorio, sí tienen igual derecho al globalizador. ¿Está bien? Yo les digo esto porque sé que hay en otras materias en donde si no se presentan al parcial no pueden rendir el recuperatorio. Bueno, en análisis 2 no es así. No existe nada de eso de dar el presente o tener que entregar en blanco o esas pavadas. Es más, ausente e insuficiente es lo mismo. ¿Me explico? Así que el que no pensaba rendir no hace falta que se anote, no hace falta que haga nada. Sigue teniendo igual derecho al recuperatorio, vamos a decir. ¿Me explico lo que digo? Bueno, espero que sí. Sí, profe. Bien, bueno, son 7:33. ¿Dónde está esto? Acá. Ay, ¿qué dice el chat? Ah, no, está bien. Bueno. Este es el último tema para el parcial de extremos. Bueno, esperamos y empezamos a las 1:35. Un segundo más y empezamos en un número más redondo, qué sé yo. Hola, profe, ¿te puedo hacer una consulta sobre el parcial? Ay, sí, ¿qué? Igual no es de los temas, sino más que nada, viste que vos pusiste un link para armar esa cámara virtual. Sí. Yo por ahí no tengo la posibilidad de tener un dispositivo, o sea, la computadora y otro que me filme. ¿Se puede poner un espejo atrás como hacíamos el año pasado? ¿Cómo es un espejo atrás? O sea, un espejo atrás que refleje la pantalla, que muestre lo que estás haciendo y la hoja. Digo esto, lo correcto es tener dos cámaras para poder rendir el examen. Una que te enfoque a vos y otra que enfoque el área de trabajo. Como este parcial no es un parcial de promoción, o sea, este parcial en todo caso, si ustedes lo aprueban, habilitaría a rendir un examen de promoción. Yo ya creo que se los conté a esto hace un tiempo. Entonces, para este parcial, si vos no tenés dos cámaras, puede ser eso. Pero para el parcial de promoción, que cuenta como un final, y para el final vas a necesitar dos cámaras. Ok. Pedila prestada, no hace falta que te compres dos celulares ni nada, pero pedí prestado a un familiar, a un vecino, robalo, no sé. No, robalo no. Pero, digamos, en principio lo correcto sería que vos tengas dos cámaras para rendir. Dale. Y los que tienen las dos cámaras, úsenla para practicar, para lo que sea. En la instancia de examen de promoción, sí te voy a tener que pedir las dos cámaras. Y en el examen final, y si no promocionas y vas a examen final, también te voy a pedir las dos cámaras. Y si no, chicos, como ha pasado en otros exámenes finales, los sacan del Classroom, y no del Classroom, de esto, del Zoom, y no los dejan rendir. Dos cámaras. ¿Está bien? Dale, profe, gracias. Perfecto. Bueno, ¿qué dice el chat? Gracias. Comparto esto. Ahora estamos viendo el asunto este, sí. Ver, modo de lectura.
esto así. Bien. Bueno, multiplicadores de Lagrange. Vamos a empezar con dos ejemplos distintos que sintetizan un poco la idea del multiplicador de Lagrange, o la idea de cómo vamos a enfocar los problemas de optimización. El primer ejemplo dice, dado una superficie de ecuación g de x y z igual a 0, es decir, una superficie con esa ecuación en cartesianas, digamos, ¿no?, que no contenga el origen de coordenadas, determinar los puntos de esa superficie más cercanos al origen. ¿Está bien? Dado una superficie, cualquier cosa, quiero los puntos de la superficie más cercanos al origen. Ese es un problema. Otro problema. Si f en un punto x y z representa la temperatura en ese punto, quiero saber cuáles son los valores máximos y mínimos de esa temperatura en una curva del espacio. Entonces, en el primer caso, en los dos casos pasa lo mismo. Fíjense. En el de abajo, que a lo mejor se entiende más, supongamos que yo puedo medir la temperatura, tengo fijado un sistema de referencias y demás en la habitación en donde yo estoy ahora, de manera tal que en cada punto X y Z, o cada punto de la habitación, yo te digo cuál es la temperatura. Ahora bien, lo que a mí me interesa no es donde tengo temperatura máxima y mínima dentro de la habitación en la que estoy, sino que en alguna curva definida sobre la habitación, por ejemplo, la diagonal que va de un rincón del dormitorio a el rincón del techo del lado opuesto, digamos, en esa diagonal yo tengo temperaturas y quiero saber sobre esa diagonal cuál es la temperatura máxima y cuál es la temperatura mínima. No la quiero sobre todo el salón. Puede haber puntos en la habitación. Hay alguien que se tiene que silenciar. Ok. No, puede haber puntos en la habitación que sean más calientes o más fríos que los que hay sobre esa diagonal. Pero a mí solamente me interesa, dentro de la diagonal, cuáles son los puntos más fríos o más calientes. Es decir, solamente me importan los máximos y los mínimos sobre la curva, no sobre todo el dominio de la función. ¿Bien? Y acá, lo mismo. Los puntos pueden estar, los puntos del espacio, ¿está bien?, son infinitos, hay algunos que están a X distancia del origen, otros que están más cerca, otros que están más lejos, no sé cuánto. A mí no me importan los puntos cualquiera o el punto más cercano que esté al origen. Me importan que pertenezcan a la superficie, me importan los puntos de la superficie más cercanos y más alejados. Bueno, en este caso más cercanos nada más. Entonces, fíjense que en ambos casos yo voy a buscar extremos de una función, que eso es algo que ya sabemos hacer. Yo voy a buscar extremos de la función, pero con una condición o con una restricción. En el primer caso, la restricción es que pertenezcan a la superficie. En el segundo caso, es que pertenezcan a una curva. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, los ejemplos son casos particulares del problema que consiste en determinar extremos de un campo escalar cuando el campo de variación es un subconjunto del dominio. No cuando es todo el dominio, sino cuando estoy sobre una parte. Acá, ¿cuál sería el subconjunto? La curva. Acá, ¿cuál sería el subconjunto de R3? La superficie. ¿Está bien? Entonces veamos cómo atacamos los problemas. Teorema de Lagrange. Si un campo escalar diferenciable, súper importante diferenciable, definido sobre un conjunto abierto, tiene un extremo relativo, cuando está sometido a dos condiciones, o dos restricciones, como lo quieran decir. Esperen que voy a cortar esto. Ahí está. Si un campo escalar diferenciable está sometido, tiene un extremo, cuando está sometido a dos condiciones, que las voy a llamar G1 o G2, donde cada una de las restricciones esta es diferenciable, ¿está bien? Entonces, si tengo un extremo sometido a estas dos restricciones, y tanto f como g1 como g2 son diferenciables, entonces existen escalares, lambda 1 y lambda 2, tales que pasa esto.
en cada punto extremo. Es decir, en cada punto extremo yo puedo escribir esto. ¿Qué es esto? Esto es escribir el gradiente de f como combinación lineal de los gradientes de G1 y G2. ¿Se acuerdan lo que era una combinación lineal? Esto lo tienen que haber visto en álgebra el año pasado. Sí, sí, lo dimos, profe. ¿Qué era una combinación lineal de vectores? Era la suma, pero lo podías multiplicar por un escalar a ambos. La suma de... Bueno, Numerito por vector, más numerito por vector, más numerito por vector, digamos. claro. Bien, eso es una combinación lineal. Numerito por vector, numerito por vector. Que este vector sea combinación lineal de estos dos, esa es la afirmación que hace Lagrange. ¿En dónde se da esta combinación lineal? Siempre que en F haya un punto extremo, digamos, ¿no? Y lo que voy a pedir adicional es que estos vectores, tanto el gradiente de G1 como el gradiente de G2, no sean, ¿qué? Paralelos. Eso es lo mismo que pedir, o en realidad, es gran parte, porque si no los gradientes podrían ser los vectores nulos, pero yo lo que voy a pedir en general es que el conjunto formado por estos dos gradientes sea un conjunto LI. ¿Está bien? Sea un conjunto linealmente independiente. En castellano quiere decir que ambos aporten informaciones diferentes, informaciones esencialmente distintas. Si los vectores, ustedes deben recordar, si los vectores son paralelos, entonces no son linealmente independientes, ¿no? Porque uno se puede escribir como combinación lineal del otro. Yo acá necesito... ¿Qué dice el chat? Ay, no veo el chat porque tengo pantalla completa. Alguien que me lea el chat. Alguien que dijo sí. Ah, bueno. Ok. Entonces, repaso esto un momento, que vamos a ver primero cómo resolvemos los ejemplos, por qué esto tiene sentido, y después hacemos la prueba de esto. En donde hay un extremo, se tiene que dar que el gradiente de la función se tiene que poder escribir como combinación lineal de los gradientes de las condiciones. Eso es básicamente Lagrange. Vamos a los extremos. El primer ejemplo era los puntos de una superficie lo más cercano al origen que se pueda. Entonces la idea que yo voy a tomar es la siguiente. Voy a pensar en una esfera que tenga radio 0, que concentro en el origen. Y lo que voy a empezar a hacer es agrandar el radio de la esfera hasta tanto toque a la superficie, que yo puse esta superficie como superficie S, digamos. Y en cuanto toca, apenas es tangente, dejo de agrandar el radio de la esfera. Y el primer punto de contacto va a ser el punto que está más cerca del origen. ¿Me siguen cómo es? Vean, yo voy agrandando la esfera y cuando llego, eso donde llegué es el punto más cercano al origen. Corto cuando toco un punto de contacto. ¿Se ubican cómo es la idea para resolver esto? Claro, pero la esfera tiene que estar tiene que tener centro en el origen, profe, ¿no? Sí. Yo empiezo, fíjense que la ecuación que yo estoy pensando es una esfera centrada en el origen. Y lo que hago es mover el radio y corto cuando justo la esfera es tangente a la superficie. Ese es el punto más cercano al origen. ¿Me creen eso? Sí, profe. Ok. Entonces, fíjense. Consideramos la ecuación de la esfera, que es una superficie de nivel de este campo escalar. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Con que esto es una superficie de nivel de G? Sí. ¿De qué nivel? R. No. No, para. ¿De qué nivel? E. No, ¿cómo G? R cuadrado. R cuadrado, gracias. Estoy igualando a R cuadrado, no a R. Ok. Buscamos el mínimo de esta función. Esta función está marcando distancia al origen. Pero buscar el mínimo de la función, esta, que está acá, es lo mismo que buscar el mínimo de esta función. Yo creo que esto ya lo charlamos cuando vimos extremos. ¿Y por qué resultan equivalentes los problemas? Porque como la raíz cuadrada es una función creciente, minimizar la raíz cuadrada es lo mismo que minimizar el radicando.
Entonces, donde sea que yo ponga lo menor posible es donde voy a tener la menor raíz cuadrada posible. Y donde sea que meta lo mayor posible es donde tendré la mayor raíz cuadrada posible. Entonces, en vez de buscar el mínimo de esta f, voy a buscar el mínimo de esta f mayúscula. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque es mucho más fácil de trabajar con cosas sin raíces cuadradas que con raíces cuadradas. Y como lo he dicho varias veces, uno tiene la obligación de hacerse las cosas más fáciles. Entonces yo el problema que estoy resolviendo va a ser buscar el mínimo de esta función, pero con la condición de que los puntos estén sobre sobre esta superficie. ¿Está bien? Ahora veamos una cosa. Empezamos con R igual a 0, bueno, y aumentamos el valor de R hasta encontrar un valor R sub 0, que es donde la superficie de nivel R0 cuadrado es tangente. Y entonces los puntos de S serán los más próximos al origen. Eso es lo que charlamos recién. Ahora, vean una cosa. Pienso en la superficie S, que tiene esta ecuación. Si S tiene plano tangente en un punto de contacto, y lo tiene porque según Lagrange, tanto F como G eran diferenciables, entonces fíjense que en ese punto de contacto, el plano tangente, tanto para la superficie azul como para la superficie amarilla, coincide. ¿Por qué? Porque tiene el mismo punto de paso y porque los vectores normales van a ser paralelos. ¿Lo ven a eso? O sea, es tangente a ambos, eso es lo que veo. Claro, es tangente en el mismo punto, digamos, es el mismo plano. Entonces el vector de este y el vector de este tienen que ser paralelos. No necesariamente son los mismos. Porque si yo armo el plano verde, lo armo tangente a la esfera, necesito un vector normal y un punto de paso. El punto de paso es el punto de tangencia. El vector normal, ¿quién va a ser? El gradiente de G, porque los gradientes son perpendiculares a las superficies de nivel, y esta esfera era una superficie de nivel de la G. Y por otro lado, en el mismo punto quiero el plano tangente verde, pero del azul. Necesito un punto de paso, que va a ser el mismo, el punto de tangencia, y un gradiente. El gradiente que voy a armar, que es el gradiente de la F, como el plano verde es el mismo para uno que para la otra, el gradiente que voy a armar tiene que ser paralelo al gradiente que ya encontré. No tiene por qué ser el mismo, pueden ser paralelos como máximo. De ahí sale que el gradiente de F es lambda para el gradiente de G. Porque estoy expresando la condición de paralelismo entre el gradiente de la superficie azul y el gradiente del naranja, del amarillo, qué sé yo. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí, profe, se entiende. Ok. Pero esto que escribí acá es el método de Lagrange con una condición. Veamos. Si yo tengo una sola condición, este no aparece, me queda que el gradiente de F es lambda por el gradiente de G, o sea, la combinación lineal se da con un solo vector. Entonces, si tengo una sola condición, tiene sentido de pensarlo así. Vamos con dos condiciones. El segundo ejemplo era la temperatura sobre una curva, y entonces yo voy a pensar la curva como intersección de dos superficies. Entonces, los gradientes, el gradiente de G1 y el gradiente de G2, son normales a las superficies respectivas. ¿Por qué eso? ¿Por qué el gradiente de G1 es normal a G1 igual a 0? ¿Y por qué el gradiente de G2 es normal a G2 igual a 0? ¿Lo puedo repetir, profe? Porque se me trabó. Sí, quiero saber. Yo tengo la curva definida como intersección de dos superficies. Cada una de estas superficies es diferenciable. Entonces, admite gradiente y además el gradiente va a variar con continuidad, ¿no? Entonces tengo el gradiente de G1 y tengo el gradiente de G2. Yo digo que el gradiente de G1 es perpendicular a esta superficie
y que el gradiente de G2 es perpendicular a esta superficie. ¿Por qué eso pasa? Porque los gradientes no serían como el vector normal a la superficial. Porque los gradientes son perpendiculares a las superficies de nivel. ¿Y acá qué superficie de nivel de G estoy tomando? De nivel 0, para una y para la otra. ¿Sí? Sí. Ay, ¿ustedes me escuchan? Algo parece tildado en mi máquina. Sí, sí se escucha, igual se nota que se le tilde un segundo, profe. Volvimos, no sé qué habrá sido. Muy bien. Segunda cosa. Como los gradientes son ambos perpendiculares a las superficies, también son perpendiculares a la curva. Porque la curva es intersección de esa superficie, o sea, está en una y está en otra. Y si el gradiente es perpendicular a la superficie, es perpendicular a la curva en particular. ¿Me explico? Porque la curva está en cada una de las superficies. La curva está completa en G1 y la curva está completa en G2. Porque la curva es la intersección de G1 con G2. ¿Me siguen hasta acá? No entendí. Entiendo que sí. Claro, o sea, sí, yo lo sé. Ok. Yo lo entiendo. Ahora, vamos a ver que el gradiente de f también es perpendicular a la curva. Veamos cómo hacemos. Si el gradiente de f es perpendicular a la curva, entonces estos tres vectores van a ser coplanares. A ver si se entiende eso. Yo ahora voy a mostrar, todavía no lo sabemos, que el gradiente de f también es perpendicular a la curva. Pero si esta curva es perpendicular al gradiente de G1 y es perpendicular al gradiente de G2, por lo que ya vimos, y el gradiente de f también es perpendicular, entonces este gradiente está en el plano formado por este vector y este vector. ¿Está bien? No tiene otra chance, tiene que estar formado en el plano formado por estos dos. Pero estar en el plano formado por otros dos vectores es equivalente a decir que es combinación lineal de esos otros dos vectores. Entonces, mostrar que el gradiente de f es perpendicular a la curva es equivalente a mostrar que pasa esto. Porque decir que un vector es combinación lineal de otros dos es lo mismo que decir que este vector está en el plano formado por estos dos. ¿Sí o no? Pero, No, profe, yo no entendí, eh, profe. no, yo tampoco, no entiendo por qué son coplanares. Si, por ejemplo, No, no sé si son eh, coplanares. Voy a mostrar que son coplanares. claro, pero si serían coplanares, ¿cómo me formarían todo el espacio? Eso es lo que... Va, yo lo estoy relacionando a eso, capaz, porque es lo que me acuerdo. No, es que no formarían todo el espacio. Porque si un vector es combinación lineal de los otros dos, entonces estos tres vectores no son Ah, LI. claro, claro. Vos De no hecho, dijiste nunca que era LI. no, G1 y el gradiente de G1 y el gradiente de G2, estos dos son LI. Y como son LI, allá, y como son LI, forman un plano que tiene dimensión 2, no dimensión 3. Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. El gradiente de f está en ese plano. Entonces no es linealmente independiente de estos dos. Porque lo puedo fabricar con gradiente de G1 y gradiente de G2. Ahí está, ahí entendí. ¿Otra pregunta de esto? ¿Estamos? Bueno, entonces veamos que el gradiente es perpendicular a la curva. Dicho de otra forma, veamos qué pasa esto. Supongamos que la curva tenga una función vectorial r de t. O sea que r de t sea una parametrización de esa curva. Y pienso en la función escalar, phi de t, que es la función f aplicada a r de t. ¿Está bien? O sea que estoy buscando las imágenes sobre la curva nada más. Entonces, si phi tiene un extremo en t sub 0, la derivada de phi en t sub 0 tiene que ser 0. Hasta ahí estamos de acuerdo. Porque si tiene un extremo, tiene que darse en un punto crítico.
Y ustedes me dicen, pero ¿cómo sabes que phi es diferenciable? Porque R lo es y porque F lo es. ¿Está bien? Esto creo que ustedes le llaman teorema de Pascal, me parece que le dicen a esto. Si hay un extremo, se dan un crítico. Eso por un lado. Por otro lado, si quiero calcular la derivada de phi, voy a usar regla de la cadena. La derivada de phi en t sub 0 será el gradiente de f en r de t sub 0 escalar r' en t sub 0. Y entonces, como esto tiene que ser 0, porque en t sub 0 phi tenía un extremo, entonces este producto escalar tiene que ser 0. Entonces, como este producto escalar es 0, estos dos vectores, ¿cómo son? Perpendiculares. Perpendiculares, es lo que dice acá. Y como el vector R' es tangente a la curva, ¿está bien? Como este vector es tangente a la curva, este vector que es perpendicular termina siendo normal a la curva. Y como es normal a la curva, termina estando en el plano formado por los otros dos. En el plano ese que junta a todos los vectores que son perpendiculares a la curva. ¿Bien? Entonces este vector está en el plano formado por estos otros dos. Y como este vector está formado en el plano formado por estos otros dos, este vector es combinación lineal de los otros dos. ¿Me siguen la idea? Sí, sí. Y esto era la tesis de Lagrange con dos condiciones, ¿no? Acá es un detalle, pero lo vemos. Para que los vectores G1 y G2 no sean paralelos, es necesario que el vector producto vectorial entre estos dos no dé el vector nulo, ¿no? ¿Se acuerdan que había una condición de paralelismo que se podía hacer con vectores del espacio? Y la condición de paralelismo era que dos vectores eran paralelos si su producto vectorial daba el vector nulo. Y no eran paralelos si el producto vectorial no daba el vector nulo. ¿No? Sí, era así, profesor, yo me acuerdo. Ok. Ahí está el porqué de eso, digamos, ¿no? Entonces, como no van a ser paralelos, son LI, forman un plano y voy a poder escribirlo de esta manera. Vamos a ver cómo hacemos para resolver ejercicios con este tema. Entonces vemos un ejemplo, este lo saqué de la ejercitación complementaria, no sé cuánto. Hallar el prisma rectangular de área dada que tenga el mayor volumen posible. Fíjense que yo de todos los prismas rectangulares no quiero el que tiene mayor volumen. Quiero de todos los prismas que tienen una condición particular. En este caso tienen un área fija. Un área total fija. ¿Está bien? Entonces, en los problemas estos es común pensar el problema dividido en dos partes. Por una parte, estamos buscando los extremos de una función. Esa función normalmente nosotros le vamos a llamar función objetivo. La función objetivo es la función que nosotros queremos extremar. ¿Extremar qué significa? Encontrarle el máximo o el mínimo. Eso por una parte. Y por otra parte, va a haber otra condición, que vamos a llamarlo eso, restricción o condición. ¿Está bien? Y entonces uno en el problema tiene que poder interpretar qué parte son condiciones y qué parte son funciones a extremar. En este enunciado que aparece, hallar el prisma rectangular de área dada que tenga el mayor volumen posible. ¿Cuál les parece que es la función a extremar? ¿Qué es lo que yo quiero hacer, grande o chico? El volumen. Bien, el volumen es la función a extremar. ¿Cuál es la condición? El área dada. Ok, entonces pensemos una cosa. Dibújense ahí, ¿tienen papel y lápiz? Sí, profe. Ok, dibújense un prismita. Un prisma cualquiera. Todos sabemos lo que es un prisma. Una caja de zapato. Dibujen una caja de zapato. A una arista de la caja, llámenla X.
a la otra arista llámenla Y, y a la tercera arista llámenla Z. ¿Está bien? Entonces díganme, en términos de X y Z, ¿cuál es la función a extremar? El producto de X y Z. Bien, X por Y por Z. Esa es la función a extremar. Perfecto. Ahora, en términos de X y de Y y de Z, díganme qué es eso de área S dada. ¿Cómo escribo la condición? Puede ser 2 por IX más 2YZ más 2ZX, ¿Igual a cuánto? el área. Y Claro. eso va a ser el área. Entonces, 2 por XY más 2 por XZ más 2 por YZ tiene que ser igual a S. Ese es un ese. número. ¿Está bien? Entonces la condición es 2 por XY más 2 por XZ más 2 por YZ tiene que ser igual a el número positivo S. Y por otro lado, la función objetivo es X por Y por Z. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se entiende de dónde Nicolás sacó el 2 por XY más 2 por XZ más 2 por YZ? Y el área de todas las El área caras. completa del prisma, de acuerdo. Entonces, sea B, X y Z el volumen del prisma, ya me lo dijeron ustedes. El área total es esto de acá, ya también me lo dijeron ustedes. Entonces, como esta es la condición, fíjense cómo la escribo yo. G de X y Z vale 2 por todo esto, saqué factor común, menos S igual a 0. Entonces, por un lado calculo el gradiente del volumen. Derivada parcial respecto de X, derivada parcial respecto de Y, derivada parcial respecto de Z. Por otro lado, calculo el gradiente de G, este que está acá. Y entonces, Lagrange me dice, mire, en donde haya extremos, estos gradientes tienen que ser paralelos, o uno se tiene que poder escribir como combinación lineal del otro. Y entonces, lo que estoy haciendo es, la primera multiplicado por lambda igual a la primera de acá. La segunda multiplicado por lambda igual a la segunda de acá. La tercera multiplicado por lambda, la tercera de acá. Y la condición que yo tenía. Y este es el sistema de ecuaciones que tengo que resolver. ¿Estamos como planteé el sistema? ¿De dónde salen estas tres igualdades? Que son tres ecuaciones en realidad. ¿Por qué, profe, tomaste G, X y, o sea, G de X y Z así? De esa forma, arriba, un poco más arriba. ¿Esta? Ahí, sí. Porque es habitual nombrar a G definida como implícitamente, o sea, una de las variables implícitas respecto de las otras. Por eso en general se la iguala a 0. Pero fíjate que yo después cuando lo escribí en la condición, lo escribí normal, no lo escribí igualado a 0. Y de todas maneras eso no afecta al gradiente que yo vaya a armar. G no puede ser esto solo. Porque esto solo no marca una condición. En cambio esto, restado de S, sí marca una condición. Claro, tiene que figurar ese, sí o sí, en... Sí, porque el área está, o sea, el área es S, qué sé yo, S centímetros cuadrados. ¿Está bien? Ok, sí. Bien, hay que resolver este sistema. Hay que amacarse un rato, resuelven no sé cuánto, supuestamente cuando resuelvan van a ver que X y Z son iguales y valen la raíz cuadrada de S dividido 6 y el lambda vale esto que está acá. A mí el lambda mucho no me importa, a mí lo que me importa es lo que valen X y Z. En este caso los tres son iguales, así que lo que puedo concluir es que de todos los prismas de área dada, el que tiene mayor volumen es el cubo, ¿no? Un hexaedro, el que tiene todos los lados iguales, todas las aristas iguales. ¿Bien?
Sí, profe. Perfecto. Vemos otro ejemplo. Este sacado del Stewart, ejercicio 43. El plano fulanito, al cortar al paraboloide menganito, forma una elipse. ¿Vemos eso? ¿Se ubican qué tipo de paraboloide es este? ¿Dónde está el eje del paraboloide? Vamos a ver. ¿Dónde está el eje del paraboloide este? Paraboloide circular. ¿Ustedes están viendo mi GeoGebra ahora? No, No, profe. Ah, espera. Ahora sí. ¿No? Ahí tengo el paraboloide. Tiene eje en el eje Z, paraboloide circular. Y por otro lado tengo el plano X más Y más 2 por Z igual 2. Se ve la curva de intersección, ¿no? sí, se ve, profe. Bueno, esa curvita, qué sé yo qué es, una elipse en general. Puede ser una circunferencia, pero bueno, una elipse es una circunferencia. Perdón, una circunferencia es una elipse, ¿no? Se ve eso. Ahora, de estos puntos, de los de la elipse esa, quiero los puntos que están más cercanos y más lejanos del origen. O sea, de todos los puntos de la curva, ¿cuáles son los puntos que están más cerca del origen y cuáles son los puntos que están más lejos del origen? Pero no del paraboloide, no del plano, de la curva intersección. ¿Se ve eso? Eso es lo que buscamos. Entonces, les pregunto, ¿cuál es la función objetivo en este caso y cuál es la condición en este caso? No lo pongo ahí, así se ven todo. ¿Cuál es la función objetivo y cuál es la condición? ¿Qué es lo que quiero hacer grande o chico y cuáles son las restricciones que tengo? El objetivo puede ser que sea x cuadrado más y cuadrado y las restricciones, la de x más y más 2z igual 2. Perdón, la función objetivo es... El paraboloide. ¿Y yo qué le quiero hacer al paraboloide? ¿Achicarlo o agrandarlo? Lo que es que hace la intersección con el plano. Pero espérame, entonces no entiendo. ¿Cuál es la función que yo quiero agrandar o achicar? ¿No sería la de la elipse? ¿Yo quiero hacer la elipse chiquita? La de la distancia. ¡Apa! ¿Qué es lo que quiero hacer, Candela? ¿Cómo es? Claro, quería cortar la distancia. Va a saber cuál es la distancia más corta al origen y cuál es la más Entonces, larga. ¿cuál es la función objetivo? La distancia y la restricción es la elipse, el paraboloide. Espérenme, ¿la Sería. distancia a dónde? Del origen al paraboloide. Entonces, A la elipse. no puede ser ninguna de las dos. No me hablen en el chat que me es complicado. Alguien que lea el chat. Dicen que la intersección es el objetivo. Es que no entiendo. La intersección es la curva celeste. Yo esa curva celeste la quiero hacer chiquita. ¿Eso me dice? ¿Cómo la hago chiquita si está fija la intersección? Y pero está todo fijo, profe, no entiendo. Claro que está todo fijo, si estamos representando solamente condiciones. Miren acá, ¿qué dice acá? Encuentre los puntos de la elipse más cercanos y más lejanos. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa encontrar? Lo que está más cerca y lo que está más lejos. Lo que yo quiero optimizar
es la distancia, eso estaba bien. La distancia al origen, porque quiero los puntos más cerca y más lejos al origen. Ahora, ¿cualquier punto quiero lo más cerca y lo más lejos al origen? No, quiero los puntos de la elipse. Entonces, ¿cuáles son las restricciones? Que yo no voy a tomar cualquier punto del espacio. Yo voy a tomar solamente puntos sobre la curva celeste. Y de estos puntos quiero saber cuál está más cerca y cuál está más lejos. Entonces, ¿cuál es la función que define, cómo se define la función distancia al origen? F de X y Z igual a ¿cuánto? Era la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Perfecto. Esa es la función distancia al origen, pero nosotros no vamos a usar esa. ¿Cuál vamos a usar? X al cuadrado Sí, más Y la al cuadrado raíz. más Z al cuadrado. Sin la raíz. Perfecto. Esa es la función objetivo. ¿Cuáles son las restricciones? La elipse, podés buscar la ecuación de la elipse. Bien, la elipse es la restricción. Ahora, si no quiero buscar la ecuación de la elipse porque no es tan fácil hacerlo, ¿qué otra cosa podría hacer? Usar el plano y el paraboloide. Entonces tengo dos restricciones. Tiene que estar en el plano y tiene que estar en el paraboloide. Acá la curva sale como intersección de dos superficies. ¿Lo ven? Sí, Entonces, acá voy a tener un caso de Lagrange, pero con dos condiciones. Es una condición, otra condición. ¿Y la función objetivo cuál es? Para nosotros va a ser la suma de los cuadrados. ¿Está bien? Porque es más fácil de trabajar. Eso es para encontrar el punto crítico. Después, si quiero calcular la distancia, por supuesto que es con la raíz cuadrada. Entonces, la función objetivo va a ser esta. Y las restricciones va a ser, no me acuerdo quién había preguntado, pero ven que paso el 2 restando y acá paso la z restando. Siempre termino igualando a 0 las condiciones. ¿Sí? Y entonces el gradiente de f va a tener que ser lambda por el gradiente de G1 más mu por el gradiente de G2. Entonces calculen ustedes ahora a mano los tres gradientes. Total son facilísimos. ¿Cuál es el gradiente de f? Si esta es f, ¿cuál es el gradiente de f? 2X, 2Y, 2Z. Bien, véanlo acá. 2x, 2y, 2z. ¿No? ¿Cuál es el gradiente de G1? Esta es G1. ¿Cuál es el gradiente de G1? 1, 1, 2. Perfecto. El gradiente de G1 se lo multiplica por lambda, o sea que fíjense que es una lambda, dos lambdas. ¿Cuál es el gradiente de G2? 2, 2. 2X, 2Y, 1. Va, menos 1. 2x, 2y menos 1. 2x, 2y menos 1. Van multiplicado por mu. 2x por mu, 2y por mu, menos 1 por mu. ¿Ven cómo armé las tres primeras ecuaciones? Es esto. Las tres primeras ecuaciones es esto. Y después, ¿qué incluye acá? Las dos restricciones. Ahora hay que resolver este sistema. Renieguen, el sistema tiene... me sale esta cosita que no tiene que salir, pero el sistema tiene este punto y este punto. Son dos soluciones para tener el sistema. ¿Y ahora qué voy a hacer? Reemplazo P sub 1 y P sub 2 en la función objetivo y me fijo queda más chico y queda más grande. El más chico el que está más cerca, el más grande el que está más lejos. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo funciona esto? Sí, profe. sí. Bien. Bueno, supuestamente si comprueban va a ver que el 1 medio, 1 medio y medio es el que está más cercano y el menos 1, 2, que era el otro punto, es el que está más lejos. Porque tiene una distancia más grande y la otra una distancia más chica. ¿Bien? Ahora, según lo que me dijeron ustedes antes, ¿es posible prescindir de las dos condiciones y resolver el sistema con una sola condición? O sea, si yo pudiese parametrizar esa elipse, ¿puedo usar una sola condición? La respuesta es, en este caso sí, no es tan fácil de hacer. Todo esto que estoy contando ahora es opcional. Lo que hay que hacer es salir a resolver este sistema de ecuaciones para encontrar una parametrización.
se puede hacer, lo vamos a discutir un poco más adelante a esto, pero si ustedes resuelven esto van a encontrar que una posible parametrización es esta cosa que escribí ahí abajo, que ahora me la está tapando, ahí está. Esa cosa que escribí ahí abajo, ¿está bien? No es tampoco imposible de encontrar la parametrización, pero bueno, tiene su historia. Y si yo tuviese esa sola parametrización, armo la función composición, busco los críticos de esa función composición y les van a dar los mismos 2 puntos que antes. Esto si quieren, si no tienen ganas de verlo, ni lo miren. ¿Está bien? El que lo quiere ver, lo repasa con esto que está acá. Si quiere ver con más detalle de dónde saqué esto, me lo pregunta, lo charlamos y lo vemos. ¿Está bien? Pero en principio sí se puede hacer con una sola condición, si se animan a restringir esas 2 condiciones en una sola cosa, digamos. A veces es fácil de hacer, otras veces no es tan fácil de hacer, otras veces es imposible de hacer, digamos. O es posible desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista práctico un escándalo, digamos. Esta todavía se la banca, pero después se ponen más feas las cosas. Bueno. Una aplicación de Lagrange que a veces es útil es la de usar Lagrange para encontrar extremos sobre regiones cerradas y acotadas. Y en realidad la canchereada consiste en esto que vamos a ver acá. A ver, yo les pido máximos y mínimos absolutos de una función en una cierta región. Fíjense que la región es un disco de radio ¿cuánto? 4. No, 2. 2. Menor que 4. Ah, 2 mismo. ¿Está bien? Es un disco de radio 2, perfecto. Entonces, fíjense, primero buscamos los puntos críticos de F que pertenezcan a D. Eso es habitual para encontrar extremos absolutos. Si estuvieron practicando extremos absolutos, esto ya lo hicieron. Calculo el gradiente de F, igualo al vector nulo, y esto aparentemente solamente se consigue, sí, fíjense que está desacoplado el sistema, solo se consigue para el menos 1/4 cero, el puntito que está marcado ahí. Y es un punto que está dentro del círculo, es un punto que va a la tabla de valores para determinar máximos y mínimos absolutos. Ahora lo que me quedaría por hacer con el enfoque tradicional sería separar en 2 lados esto, puede ser el de arriba y el de abajo, puede ser el de la izquierda y la derecha, puede ser para los irracionales el de arriba, para los racionales el de abajo, o como sea que quiera dividir la curva, y estudiar la frontera. Lo que yo voy a hacer es separar el lado de arriba, verde claro, el lado de abajo, rojo. ¿Está bien? Entonces estoy separando circunferencia, digamos, arco de curva de la parte superior y arco de circunferencia de la parte inferior. Y entonces para cada uno de estos hago el estudio. Para el lado 1 armo una función que es la composición sobre el lado 1, me quedo una cuadrática y busco los críticos de esta función cuadrática. Para el lado 2, que es el rojo, hago la composición, me queda esto, me da este crítico y tomo los puntos. Entonces me queda este verdecito, este rojo y los extremos de los lados. En definitiva yo tendría que evaluar acá, en el interior, acá y en estos 2 puntitos. Este es el enfoque tradicional. Y después de estos 1, 2, 3, 4, 5, de estos 5 puntos, la imagen más grande es el máximo absoluto, la imagen más chica es el mínimo absoluto. Ahora, lo que Lagrange dice es, para buscar los candidatos a extremos en la frontera, podemos usar Lagrange pensando el problema de extremar la función con la condición de pertenecer a la frontera. Es decir, este lo tengo que hacer sí o sí, pero en vez de salir a buscar estos 4 puntos, pienso a este lado, que sería la frontera de la región, lo pienso como una condición y busco los extremos, o los críticos si quieren, con esa condición. Y entonces me ahorro el separar la frontera esta en 2 lados. Entonces, para este caso, fíjense que la frontera sería x² más y² igual a 4. Entonces, la derivada respecto de x es 2x, que la multiplico por lambda, acá es 2y, que la multiplico por lambda, acá tengo el gradiente, fíjense que el gradiente de f era 1 más 4x y 2y.
1 más 4x y 2y. Entonces, en este caso me queda este sistemita, lo resuelvo y encuentro estos puntos críticos. Y estos dos puntos críticos. O sea, encuentro los mismos puntos críticos que había encontrado allá, haciendo esto. Este y este. Pero en vez de tener que separar por lados, buscar la función por a cada lado y buscar los críticos así, lo hago todo junto usando Lagrange. ¿Cuándo es útil esto? Cuando la frontera es una circunferencia, es una elipse. ¿Cuándo no es útil esto? Cuando la frontera es un triángulo, cuando la frontera es un cuadrado o un cuadrilátero. Porque si es un cuadrilátero voy a tener que usar Lagrange 4 veces. No me va a convenir. Es más cómodo hacer esto. Cuando yo tengo una curva cerrada, digamos, suave, que tiene una parametrización fácil, conviene usar Lagrange. ¿Estamos? Pero esto es el que quiere usar Lagrange y el que no quiere lo hace con forma tradicional. Es como lo mostré recién. ¿Preguntas de cómo usé Lagrange para esto? Profe, yo no entendí cuáles serían la parte de la derecha de los igual, ahí en de los dos primeros. ¿Estos dos? Sí. La condición que yo voy a usar es esta, x cuadrado más y cuadrado igual a 4. O sea que la g que vos vas a usar es x cuadrado más y cuadrado menos 4 Menos 4 igual igual a a 0. 0. Ah, por lo tanto. Entonces, ¿el gradiente de eso cuál es? 2x, 2y. Está perfecto. Eso era lo que no entendía. Y entonces el 2x va por lambda y el 2y va por lambda. Eso es lo que hice. Y en cambio acá va el gradiente de f. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? Vos Sí. dijiste que era solamente con circunferencias y elipses que convenía esto. No, sí. Es cuando conviene, sí. Claro, o sea, la única dos condiciones. Después, En general, para otra condición, me parece que no les conviene. claro. Puede haber un caso muy particular, pero en general para curvas que son cerradas usamos Lagrange. Para las otras cosas, creo que es más, que en la práctica ustedes tienen 4 ejercicios de eso. Los 2 primeros creo que salen sin usar Lagrange y los 2 últimos Lagrange es más fácil. Es más fácil, no quiere decir que haya que hacerlos por Lagrange. Ustedes lo hacen como quieren. O lo hacen con el enfoque tradicional, que sería esto, o lo hacen con Lagrange, que sería esto. Pero eso es una cuestión de comodidad. Por eso yo lo puse tipo una canchereada. ¿Lo usan o no lo usan? Yo qué sé. Ay, alguien escribió en el chat. ¿Qué dice? Ay, no veo. Alguien que me diga lo que dice el chat o no sé. No, es algo viejo, no, no es nada Ok. importante. Bien. Bueno, ¿algo más de esto? ¿Preguntas de esto? Y profe, Sí. por curiosidad, ¿no existe cosa tal como 3 condiciones en Lagrange? O sea, Existen 1000 condiciones. acá vimos que se podía con una y con 2. Sí, ¿Sí? nosotros Ah, vamos a hacer con 1 y con bueno. 2, nada más. ¿Otra cosa? ¿Listo? Bueno. Algunas cuestiones que son un poco delicadas. Veamos. Y que en todo esto, aunque no crean, tiene que ver el teorema de la función implícita del que nosotros dijimos muy poquito. Pero, cosas a tener en cuenta, con cuidado. Primera cosa, fíjense que acá dice reemplazar y calcular puede ser peligroso. ¿Qué pasa? El problema resulta que es, encuentre los puntos de la curva y cuadrado igual x menos 1, o sea, esta parábola que está acá, más próximos al origen. Entonces, fíjense que el punto que está más próximo al origen es el vértice de esa parábola, el punto 1, 0. ¿Están de acuerdo con eso, no es cierto? Supongamos que yo lo quiero calcular. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Yo puedo resolver este problema de 2 maneras distintas. Lo puedo resolver usando Lagrange o lo puedo resolver sin usar Lagrange. Porque ¿cuál es la función objetivo acá?
de ese problema, ¿cuál es la función objetiva? La distancia La distancia al ¿a origen. dónde? Al origen. Entonces nosotros tomaríamos x cuadrado más y cuadrado, ¿no es cierto? Como función objetivo. Y la condición es pertenecer a la parábola. ¿Está bien? Sí, sí. Ok. Ahora, buscamos minimizar esta función, como me dijeron ustedes. Con lo que sabíamos hasta ahora, es decir, sin usar Lagrange, yo puedo decir, mire, yo tengo que minimizar esto, pero x e y no son cualquiera, porque y cuadrado vale x menos 1. Entonces, en vez de y, pongo en vez de y cuadrado, pongo x menos 1. Entonces me queda una función de una sola variable. ¿Qué Lagrange ni qué nada? Uso esta función de una sola variable. Hasta la semana pasada o hasta la diapositiva anterior, esta era la manera de resolver. Yo despejaba, reemplazaba y entonces calculaba. Pero fíjense que el punto crítico de h va a ser menos un medio, ¿no? Y x menos un medio no me sirve. No me da el punto, o sea, no voy a obtener el punto 1, 0 para x igual a menos un medio. Ni siquiera para x igual a menos un medio, ni siquiera estoy en la parábola. Entonces, haber hecho este despeje y reemplazo, ojo, porque a veces da cosas raras. ¿Me siguen? ¿Se entiende este ejemplo? Sí, profe. En cambio, si yo hubiese usado Lagrange, me hubiese dado este sistema, si resuelvo este sistema, me va a dar el punto 1, 0. O sea, Lagrange acá funciona perfecto. Esta función objetivo con esta condición, armo el sistemita, me va a quedar perfecto el punto 1, 0. Lagrange resuelve bien este problema. Y la técnica que ustedes sabían hasta la semana pasada no lo resuelve. Ahora, Lagrange siempre funciona bien, salvo que falle. Si yo tengo, por ejemplo, una función de este tipo, y quiero buscar los extremos de esta función con la condición de pertenecer a esta curva, perdón, a esta superficie y a esta superficie, ¿está bien? O sea, a esa curva que está ahí, que sería la recta esa, y quiero usar Lagrange, el sistema por Lagrange da esta cosa, y este sistema va a resultar incompatible. Hagan las cuentas, pero este sistema va a resultar incompatible. O sea, no hay ningún punto. ¿Está bien? Entonces Lagrange no me da una respuesta. Puedo resolver porque justo la intersección de una de las superficies con otra de las superficies da una recta. Fíjense que yo doy una parametrización de la recta, reemplazo y encuentro el punto 0, 1, 0, que es el punto que minimiza la función. Entonces, mostré un ejemplo en donde Lagrange resuelve el problema y el tema de reemplazar no. Mostré otro ejemplo en donde Lagrange no resuelve el problema y reemplazar sí. ¿Está bien? Entonces, les dejo esos dos ejemplos y ahora vamos a ver otra situación. Esos tres ejemplos en realidad son para que ustedes piensen y me den una respuesta un poco más adelante, por lo menos en el examen de teoría, por ejemplo. Pienso en otra función, x más y, y buscamos los extremos de f con la condición de que x por y valga 1. Bueno, si aplican Lagrange, van a encontrar estos dos puntos, cuyas imágenes son 2 y menos 2. Háganlo, les va a quedar eso. Sin embargo, esos dos puntos no están representando los extremos de la función. Porque yo tengo, por ejemplo, el punto 10 y 0,1, que multiplicados valen 1, pero cuando yo hago la suma me da 10,1, que es más grande que 2. Entonces acá no hay un extremo. Y para el otro lado lo mismo. Fíjense que menos 20 y menos 0,2 multiplicados valen 1, pero cuando la sumo da más chico que menos 2. Entonces lo que Lagrange me dio es mentira. ¿Qué pasó ahí? No sé, problema de ustedes. Entonces, las tareas son resolver los sistemitas que planteamos, que yo di la respuesta pero no los resolví, les queda a ustedes para resolver.
contestar a todos los por qué de las diapositivas, mostrar por qué falla Lagrange en el último ejemplo que les di. Bueno, y la ayuda es analizar la independencia lineal de los vectores, ¿no? ¿Estamos? ¿Preguntas, cosas? O sea, y profe, yo cuando esté resolviendo algo con Lagrange, ¿cómo me doy cuenta que me está mintiendo de alguna forma o no sé? O que no puedo usar Lagrange en ese caso y debería usar otra cosa. Tengo que ver los vectores, gradiente o Lo cómo es. correcto se debería verificar que en el punto en donde vos estás analizando, los vectores son linealmente independientes. Normalmente vos eso no lo vas a hacer. Es más, te adelanto, no lo vas a hacer nunca. Deberías hacerlo, qué sé yo. Los 3 ejemplos que yo les puse acá son 3 ejemplos que en realidad no los vamos a discutir en práctica. En general son cosas que yo pregunto para que ustedes las expliquen en el examen de teoría. En los exámenes de teoría yo, en vez de preguntarle que copien cosas del libro, prefiero preguntar cosas de este tipo, en donde hay que usar la teoría que ustedes vieron y explicar por qué las cosas funcionan o no funcionan. En la práctica no te va a pasar que Lagrange no funcione, salvo que yo me equivoque y te meta un problema medio raro, pero si no, mi intención es que Lagrange sí funcione. Y si usan el método de reemplazar, también funcione. Son casos muy particulares estos que estoy marcando. Y son más para un examen de teoría. No es mi intención reventarlos en práctica. Pero en rigor uno lo debería estudiar. No sé si te contesté, me parece que no te contesté. En principio, si vos estás resolviendo el ejercicio de práctica, no tenés manera de saberlo, salvo que hagas un análisis posterior para ver cuán fiables son los datos que conseguiste. Habiendo dicho eso, te digo, en el examen de práctica, salvo que venga una pregunta de ¿estás seguro que este es el extremo? O cosas por el estilo, vos no te pido que verifiques nada, que lo que encontraste está bien. Ok, profe. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta, algo? No, profe, yo no. Bueno, hasta acá el parcial. Ahora que hay más gente que hoy al principio, les cuento algunos parroquiales. El primer parroquial. Tienen tiempo hasta este viernes, aquellas personas que quieran rendir el examen de anotarse. Yo dejé en el Classroom el link sobre el que se tienen que anotar. Muy importante que se anoten porque ese listado me va a llegar por el departamento de matemáticas. Yo ni siquiera veo quiénes se anotan. O sea, voy a verlo el lunes cuando me tiran el listado. En rigor hay 10 días para... No, hay tiempo hasta 10 días antes del examen para anotarse. Como en análisis 2 no sé por qué, porque eso no se iba a hacer, ahora se hace, llegó tarde y por eso el aviso es tan de último momento. Es más, para la gente que rinde el lunes 7, excepcionalmente se va a permitir hasta el viernes, digamos. Pero por favor, la gente que va a rendir se tiene que anotar en la planillita esa. ¿Está bien? La segunda cosa, también dejé ahí cómo hacer para armarse una cámara virtual usando 2 cámaras. Vean el tutorial que lo hizo un compañero de ustedes el año pasado, me parece que lo hicieron, y se arman las 2 camaritas para poder entrar a rendir. ¿Y qué más tengo que decir de eso? Bueno, les dejé digamos, tipo para ver la modalidad del parcial con el alfa y el beta, o el alfa, beta y gamma, qué sé yo, para parametrizar el parcial, y después les dejé 6 ejercicios adicionales. Nada del parcial de práctica va a ser de mayor dificultad que los ejercicios que están puestos como 6 ejercicios, como esos 6 ejercicios sueltos. ¿Está bien? Es de ahí para abajo. Ah, y la otra cosa, este jueves... Profe, algunos son medio complicados, pero bastante. Bueno, arremánguense, chicos, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es medio complicado? Dame uno medio complicado. No los tengo acá a mano. A ver, pará.
Yo los tengo acá a mano. ¿Cuál es complicado? ¿Del cosito este? No, el de los 6 ejercicios. El de los 6. Porque esto es un paseíto por el campo. Sí, ese es más llevadero, sí. Llevadero. ¿Cuál de estos es difícil? No me acuerdo, pero había un par que eran difíciles, profe. Bueno, nada es peor que esto. Bueno, sí, muchas cosas son peores que esta. Las que nos van a tocar a nosotros no van a ser ninguna peor que esta. ¿Está bien? Además les digo, resuelvan bien esto, o aprendan a resolver de estos tipos de ejercicios como puse en estos 6 problemas. Guiño, guiño. ¿Estamos? ¿Alguna otra cosa? ¿Qué dice el chat? Profe, para validar la resolución de un ejercicio, asistimos a clase de consulta. ¿Eh? ¿Qué? ¿Vos querés mostrarme si eso está bien? ¿Vos querés que yo te corrija el ejercicio? ¿Eso me estás diciendo? Pregunto porque en caso de responder algunos, o sea, de resolver algunos de los ejercicios, si hay alguna forma de validar, digamos, si lo que hicimos está bien. Tengo consulta el jueves, si me lo querés mostrar el jueves no hay problema. Si lo tenés ahora y querés compartir pantalla, lo discutimos entre todos si querés. Claro, no los tengo ahora, pero preguntaba por las dudas. Bueno, si lo tenés para este jueves, lo vemos, qué sé yo. Ok. Profe, hasta el parcial, ¿cuántas clases más o menos de consulta serían? La de este jueves, el martes que viene, habría un tipo de clase de consulta, podría ser. El martes que viene, que sería martes 8, yo no voy a dar clases, vamos a hacer consulta para el parcial, sí. Claro, bueno, o sea, por eso te preguntaba, sería este jueves, creo, el martes que viene, y ya bueno, después de eso ya estaría. Sí, si quieren una adicional y me dan los horarios, no tengo problema en agregar otra consulta. Y está la clase de práctica del viernes también. Ah, y tiene la clase de práctica del viernes 18, sería. No, el viernes 11. No, de este viernes y el 4. Claro, el 4 y el 11. El 4 damos Lagrange y el 11 damos un repaso general para el parcial. Eso había quedado con los chicos. Sí, está bien. Si ustedes después quieren otra consulta, me dicen y arreglamos un horario y lo hacemos, qué sé yo. No tengo problema con eso. ¿Qué otra cosa más? Bueno, para no marearse, primero terminen la práctica digamos oficial. Segundo, pueden hacer las prácticas adicionales. Hay una de las prácticas adicionales que es muy fácil. Se van a dar cuenta cuál es de las 3. Si quieren hacerla, háganla, pero la verdad que... Después hagan el tipo parcial, ese con el parámetro alfa, beta, qué sé yo, que son ejercicios más llevaderos, como dijeron, y después hagan los 6 problemitas esos que subí, los más picantones, digamos. Y después creo que hay, no sé si hay, a ver si yo tengo colgado... un segundo. Ah, sí, tengo. Ah, bueno, no hay muchos, pero hay algo. Vale, les comparto pantalla que es más fácil, espera. Ahora están viendo el navegador. En esta dirección, que ahora se las copio en el chat, es mi página de FCEIA. Van a encontrar en análisis 2, parciales, viejos míos. ¿Está bien?
Sí, profe, vos lo pusiste en el Classroom. Sí, pongo ahora en el... ¿Qué? Esto dijo. Está subido al Classroom. Ah, bueno. Ahí volví a poner la dirección en el coso. Tienen ejercicios adicionales para hacer, yo qué sé. Pueden hacer ejercicios del Marsden que lo tienen subido. Pueden hacer ejercicios... Bueno, el Steward tiene ejercicios, yo qué sé. También pueden hacerlos. No sé, bueno, en internet hay una tonelada de ejercicios. Si quieren hacer ejercicios de internet y después me preguntan, no tengo problema también. Hagan. Bien, ¿alguna otra cosa más? ¿Listo? Sí, profe. Bueno, entonces, en principio nos vemos el martes 8. La gente que quiere venir este jueves a las 6:30 a la consulta, viene a la consulta. Y tienen las clases de práctica de Matías el viernes 4 y el viernes 11 para practicar para el parcial, ¿no? Y acuérdense que tienen hasta este viernes de anotarse, por favor, evitemos situaciones incómodas. La gente que se va a anotar, por favor, ya lo hace. No lo dejen para último momento, por favor. ¿Y qué más tengo que decir? Nada más. ¿Algo más o listo? ¿Listo? No, profe, ya está. Bueno, perfecto. Nos vemos el jueves, chicos. Buena No, semana. profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chau, chau.